El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Cuando viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan, dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, si fuera así siempre el Evangelio, qué clarito sería. Uno sale a casa diciendo: ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Uno sabe que tiene que dar el 100 por uno y sabe qué es lo que... porque todo está como medido al máximo, ¿no? Muy desmenuzado, ¿no? Ahora una cosa, aquí se nos está hablando clarísimamente de que en cada uno de nosotros tiene que existir un acto profundo de conversión personal, una conversión personal al Señor, no solamente vivir, una conversión personal, que no sabemos vivir, hace falta una conversión para saber vivir. Una cosa, para convertirse tenemos que tener claro una cosa: una conversión no es igual que una conclusión a un teorema matemático o a una serie de principios. Si yo pongo agua en el congelador, el agua se convierte de repente en una especie de bloque de hielo que le puede hacer daño a cualquiera. Tú le lanzas el agua a alguien y le haces una gracia. Tú le lanzas un bloque de hielo a alguien y lo dejas lisiado para el resto de su vida. Hay una conversión. Se convierte inmediatamente en algo distinto. Mucha gente puede pensar: yo que llevo toda mi vida, imaginaos que tenéis 75 años, ¿no? Yo llevo toda mi vida con mucha formación, con un estado, digamos, de doctrina preclara, ideas muy claras que siempre he tenido. He sido como un especialista de la vida de fe, porque todo lo he tenido muy claro. He tenido la suerte de que me han formado muy bien desde que era una niña o era un niño, y todo lo tengo más o menos claro, no hay nada difuso, no hay nubes alrededor de mi formación religiosa, ¿no? Pero en el fondo no has pasado a lo mejor por un estado de conversión personal, del paso que tienes que dar hacia una persona que te quiere.
Santo Tomás, ayer, como celebramos la fiesta de Santo Tomás, ya sabéis lo que decía al final de sus días. Decía, todo lo que yo he aprendido en mi vida, lo he aprendido más, y eso que él era un intelectual fuera de lo normal, que hasta la gente no creyente lo considera un sabio extraordinario. Todo lo que yo he aprendido de verdad, lo he aprendido de rodillas delante del Señor en la cruz, no en los libros, no en la sabiduría, en tener tanto conocimiento. Porque os digo una cosa, las cosas de la Iglesia, la vida común de un cristiano, se resume en media línea. No es difícil en el sentido de que hacen falta muchas palabras para explicarlo cumplidamente. Tú tienes que dar de tu tiempo a los demás porque Dios vive dentro de ti que te está exigiendo el darte. Esa es la fe cristiana. Es que no tiene más. Para eso necesitas alimentarte de la Eucaristía, para que todos los días el Señor viva dentro de ti y te ayude a abrir tus puertas. Y el tiempo se convierte en la puerta estrecha por donde pasa el Mesías todos los días para obrar el bien. Repito esta imagen que la leí el otro día y me pareció preciosa para vivir la vida de fe. El tiempo se convierte en cada uno de los segundos una puerta estrecha por la que va pasando el Mesías para hacer el bien a los demás. Esa es la vida de un cristiano. O sea, como veis, son como ideas claras, pero no en el fondo la doctrina, la formación, no es tanto eso. Lo digo porque las personas que tenían espirituales, que tenían más conocimiento de Dios, los que conocían más a Dios, eran los diablos. Cuando el Señor tenía delante a gente que estaba sometida a la acción de los diablos, andaban poseídos, eran los primeros en hablar sana doctrina, tenían buena formación y tenían ideas muy claras, porque le decían, tú eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres, tú has nacido de Dios, le estaban diciendo el credo. A mí eso siempre me ha impresionado mucho. El otro día, hace como cosa de 3 semanas, cuando en el Evangelio del domingo se nos proclamaba una escena de estas de posesiones, me quedé sorprendido al ver cómo el Señor, después de escuchar ese acto de fe por parte de los diablos, les dijo, callaos. O sea, el Señor no quería que uno manifestara toda su fe. O sea, callaos. O sea, ya sé que yo soy quien me decís, pero no es eso lo que voy buscando, un acto de fe. Yo voy buscando una adhesión del corazón, que alguien que me roce. Por eso aquella mujer cuando se acercaba, perdía sangre, tenía flujos de sangre y tal, la rezó al Señor. El Señor se sintió conmovido, porque era de las pocas personas que le trataba de cerca, ¿no? Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado, ¿no? Que es el hambre de Dios por sentirse tocado por el hombre, no por las grandes frases que uno tiene en la oración. Oh, por favor, no confundáis la oración con los grandes momentos de certidumbre de frases. No. Y cuando uno sale de la oración diciendo, hoy he tenido una idea, ¿qué es eso de tener una idea? Tú sales de una conferencia y tienes una idea. Tú sales de un concierto de música y tienes una frase musical. No salgas de la oración con una idea. Sal de la oración con un rozamiento. Si no has conseguido rozar al Señor, estamos todavía en esa fase inicial, ¿no? A mí la gente que me ayuda a convertirme son gente que se arrima a los demás de verdad. Gente que se arrima a una persona que quiere de verdad. El otro día estaba entrevistando en el programa que tengo en televisión los domingos en 13 Televisión. Estaba entrevistando a una madre que tiene una niña con síndrome de Down. Y la niña con síndrome de Down era una especie de loquilla graciosísima, que te mueres de risa porque no era con 4 años, imaginaos. Se movía por todo el plató, lo tocaba todo, cogía los cámaras estaban tensos, niña, ten cuidado que estoy trabajando y tal. Entonces la pobre niña estaba a sus anchas disfrutando como una loca. Y la madre, que normalmente cuando tú entrevistas a un personaje, la persona está de los nervios, ¿por qué? Porque están todas las cámaras, todos los focos y España entera mirando lo que dices. En vez de estar pendiente de la conversación conmigo, estaba pendiente de su hija, como que le importaba un rábano lo que yo le estaba preguntando. O sea, le estaba diciendo, mira, a mí déjame en paz, que yo quiero ver qué es lo que está haciendo mi hija. Aquello me ayudó, porque dije, es una persona que quiere. Es una persona que está en lo que necesita estar. ¿Qué es? Madre. ¿Por qué? Porque yo estoy pegada a mi hija. Y eso me ayudó luego a mi oración, porque dije, Señor, yo quiero ser como la madre de esta niña con síndrome de Down, pegada a su niña.
porque esa es su vida, ¿no? El otro día celebré el funeral, un viudo que se quedó viudo con 47 años, un hombre como Charlton Heston, un hombre espectacular, un hombre así como grande, le faltaba, era como Moisés. ¿Os acordáis de Charlton Heston en Moisés? Es igual, impresionante. 47 años viviendo con su mujer. Me decía cosas tan bonitas de su mujer, me decía, es que no solamente fue mi esposa, la madre de mis hijos, es que con ella yo tenía mi vida de amistad profunda. Es que se lo comentaba todo, lo tenía todo hecho con ella. Me hablaba de esto que os estoy diciendo, del roce todos los días, del rozarse, del tocarse con la mano, del hacer de las cosas conjuntas algo propio. Eso es el matrimonio, del hacer de las cosas conjuntas que tienen que compartir dos personas una forma propia, como el artista que hace la forma con el pincel en un cuadro. Un matrimonio hace una forma, la forma nueva del matrimonio que hacen los dos, ¿no? Pues eso me lo decía él. En un funeral, evidentemente, siempre, y esto es un punto de vista personal e intransferible, prefiero a la gente que llora que a la gente que sale a lanzar discursos al final dando gracias a Dios por la muerte de su mujer. Yo prefiero a la gente que llora, porque la gente que llora ha amado mucho. Los demás buscan el aplauso de ¡qué entereza tiene don Francisco! ¿Sabéis lo que digo? Cuando tú quieres a alguien estás destrozado, narices, estás destrozado, porque has convivido con esa persona toda tu vida y entonces te partes por dentro. Es que el fruto del rozamiento es el dolor y el pasarlo mal, por eso quieres, si no tú no quieres. Tú has vivido de una ideología que te ha ido manteniendo. No, tú sufres y lo pasas mal, sabes que está con Dios, pero la distancia te hace mella y te provoca un dolor. El rozamiento. Esta escena os lo he dicho, yo creo que os lo he comentado 1.000.000 de veces, pero a mí me vino muy bien cuando estuve en Bombay atendiendo con unas religiosas, ayudándolas en cosas de misiones y demás, ¿no? Atendían las monjas una leprosería. Imaginaos leprosos en Bombay. Los leprosos en Bombay son peores que las piedras o peores que los gusanos, porque nadie les hace caso. Y aquellas monjas atendían desinteresadamente a las leprosas y leprosos que venían al dispensario. Y entonces, al cabo del tiempo, las leprosas decían, ¿por qué os habéis venido vosotros a nuestra tierra? ¿Qué tiene vuestra religión para considerarnos a nosotros que no valemos nada como si fuéramos princesas? Aquello cuando lo oí en la boca de una anciana misionera que llevaba 40 años viviendo en Bombay, dije, esta persona también entiende del rozamiento divino. ¿Veis cómo las cosas de Dios son tan de cerca? Que no necesitan grandes principios ni grandes soluciones, necesitan solamente trato. Convertirse, por tanto, es la consecuencia de una proximidad. Y la misa no es solamente una especie de doctrina, es proximidad. Los que hacéis la cola para comulgar es la cola de la proximidad, porque vais a recibir al Señor. ¿Cuánta gente no creyente nos ha criticado con razón? Fijaos lo que digo. ¿Cuánta gente no creyente nos ha criticado a los creyentes con razón porque éramos gente con ideas preclaras, ideas claras y formación nítida, pero en cambio hacíamos las cosas distintas a nuestra vida de fe? En la novela El guardián entre el centeno de Salinger hay un ejemplo muy gracioso, es una novela clásica norteamericana de los 50. Decía, hay un personaje que es católico, que va a misa todos los días, que comparte habitación con un chaval que es el protagonista de la historia, y este que no es creyente, todos los días le decía a su compañero, ¿y tú que eres católico? ¿Por qué no me prestas la habitación más a menudo? ¿Por qué eres tan cerrado en tus cosas? Muy bien, vas a misa todos los domingos y participas de tu vida espiritual, pero ¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué en el fondo lo eres, no? Qué fácil es para un cristiano decir, me sé el credo, pero no me sé el amor. Me sé el credo, pero no comparto ni un ápice de lo que allí se cuenta, ¿no? Por eso nosotros tendremos que vivir en lo ordinario una conversión. Y la conversión es hacer de Dios lo ordinario. La conversión es hacer de Dios lo ordinario. Un amigo mío me decía el otro día, no sé si os lo dije,
gente que sube, los que suben en avión, la conexión. La gente, ahora, la gente que sube en avión, todos subimos en avión, a algunos nos encanta el avión, pero hay otros que lo pasan fatal en avión. O sea, hasta que tú no tocas tierra no hablas con la persona que tienes cerca, porque está muerta de miedo. O sea, estás todo el tiempo pasándolo mal. Hay mucha gente, decía él, que cuando suben en avión se hacen la señal de la cruz. Los no cristianos se hacen la señal de la cruz. El cristiano se hace la señal de la cruz de forma ordinaria, porque sabe que siempre está en las manos de Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tú no tienes que estar diciendo, ay, que me voy a poner delante del Señor y tal, toda nerviosa. Tú estás delante del Señor todos los días en la Eucaristía. Y cuando el sacerdote da la señal de la cruz, recibes la señal de la cruz. Le tienes dentro. ¿Qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿De morir y de acercarte al que es el autor de la vida? Estas cosas debemos pensarlas porque tienen mucho que ver con ese rozamiento cotidiano de Dios. Pues ojalá que vivamos como San Juan de la Cruz, bien que él nos decía que la persona que se comunica con Dios se comunica con sosiego sabroso. Sosiego sabroso. No mucho conocimiento que uno tiene. Sosiego sabroso, como un elemento culinario dentro de la relación con Dios que también implica un saber y un sabor de Dios.